La fermentación termodinámica, las leyes de los gases y la nutrición. La fermentación es un proceso bioquímico fundamental para la vida. Se encuentra íntimamente ligada a los principios de la termodinámica y leyes de los gases, teniendo una fascinante danza que impacta el ámbito en la nutrición y dietética. Sus tipos. Fermentación alcohólica. Se produce en ausencia de oxígeno por parte de levaduras y ciertos tipos de bacterias. Los productos finales incluyen alcohol etílico y como ejemplo están la producción de cerveza, vino y pan. Fermentación láctica. La fermentación láctica es un proceso metabólico que ocurre en ausencia de oxígeno en el que las células convierten los azúcares como la glucosa y el ácido láctico. Este proceso genera energía en forma de ATP. La fermentación láctica es llevada a cabo por una variedad de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y algunas células eucariotas. Ejemplos de esto, yogur, queso y chucrut. La termodinámica en acción. La fermentación como proceso exergónico libera energía en forma de calor. Esta liberación se rige por los dos principios de la termodinámica, específicamente por la segunda ley, que establece la tendencia natural de los sistemas hacia un estado de mayor entropía o desorden. En la fermentación, los azúcares se desagran compuestos más simples como el ácido láctico o el alcohol, liberando energía en el proceso. Esta energía se disipa en forma de calor, aumentando la entropía del sistema, haciéndolo más estable. Bueno, seguimos con las leyes de los gases en la fermentación. Las leyes de los gases ideales formuladas por Boole, Charles y Gray-Lussac juegan un papel crucial en fermentación. A medida que los microorganismos fermentan los azúcares, se produce dióxido de carbono, más conocido como CO2, un gas que se disuelve parcialmente en líquido de fermentación. La ley de Boyle nos indica que a temperatura constante la presión del gas y el volumen son inversamente proporcionales. En la fermentación, la producción de CO2 aumenta la presión dentro del recipiente, lo que puede ocasionar la formación de burbujas e incluso el desbordamiento si no se controla adecuadamente. Ley de Charles establece que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Durante la fermentación, la temperatura influye en la actividad de los microorganismos y por consiguiente en la tasa de producción de CO2. Un aumento de la temperatura acelera la fermentación y la producción de gas, mientras que una disminución la ralentiza. Nutrición y salud. Los beneficios de la fermentación. Los alimentos fermentados como el yogur, el chucrut y la kombucha han sido parte de la dieta humana durante miles de años y en la actualidad se les reconoce por sus numerosos beneficios para la salud. La fermentación enriquece los alimentos con probióticos, microorganismos vivos beneficiosos que contribuyen a mantener un microbiota intestinal saludable. Estos probióticos pueden mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades inflamatorias. Además, la fermentación aumenta la biodisponibilidad de ciertos nutrientes, haciéndolos más fáciles de absorber por el cuerpo. Por ejemplo, el yogur fermentado contiene más calcio biodisponible que la leche no fermentada. Conexiones más profundas, bioquímica y ciencia de los alimentos. En la producción de alimentos fermentados como el pan, el queso, el vino y el yogur, los microorganismos como la levadura y las bacterias convierten los carbohidratos en productos finales mediante la fermentación. La liberación de gases como el CO2 contribuyen a la textura y el sabor de estos alimentos. La digestión humana de la fermentación ocurre en el intestino grueso, donde las bacterias descomponen los carbohidratos no digeridos, produciendo gases como hidrógeno, H2, metano, CH4 y CO2. Ejemplos. Yogurt. La elaboración del yogurt es un ejemplo clásico de la aplicación de los principios termodinámicos y la ley de los gases en la nutrición. La leche se inocula con bacterias lácticas, como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, que fermentan la lactosa en ácido láctico. Este proceso libera calor, aumentando la temperatura de la mezcla y creando un ambiente favorable para el crecimiento de las bacterias. La producción de ácido láctico reduce el pH de la leche. Panadería. En la elaboración del pan, la levadura, un hongo unicelular, fermenta los azúcares de la harina, liberando CO2. Este gas queda atrapado en la masa, formando burbujas que la hacen esponjosa. La ley de Boyle nos indica que al hornear el pan en un horno a alta temperatura, el CO2 se expande, haciendo que las burbujas crezcan aún más y el pan se hinche.
Bueno, siguiendo con el siguiente ejemplo es la elaboración de cerveza, que pues en la producción de esta la cebada malteada se fermenta con levadura liberando CO2 y alcohol. La ley de Charles juega un papel importante en este proceso, ya que la temperatura de la fermentación influye en la actividad de la levadura y por lo tanto en la tasa de producción de CO2 y alcohol. Son las temperaturas más altas que aceleran la fermentación, mientras las temperaturas más bajas las ralentizan. El siguiente ejemplo es la producción de vino, que en la producción de estas las uvas se fermentan con levadura, transformando el azúcar natural de la fruta en alcohol y CO2. La ley de Gay-Lussac nos indica que la presión del CO2 dentro del tanque de fermentación aumenta con la temperatura. Es importante controlar la presión para evitar explosiones o daños al recipiente. Y como último ejemplo tenemos la conservación de alimentos. La fermentación se ha utilizado tradicionalmente para conservar alimentos como la carne, el pescado y las verduras. El ácido producido durante la fermentación crea un ambiente hostil para las bacterias patógenas, inhibiendo su crecimiento y prolongando la vida útil de estos alimentos. Gracias.